Buenas noches. Estamos dando un par de minutos ahí de tiempo para que se agreguen otros compañeros, ¿verdad? Los participantes no aplicó de las actividades que por la comisión que es solo y de plan. Muy bien, compañeros. Entonces, la noche de hoy vamos a trabajar con el capítulo 3, que es el que se refiere a hidrología aplicada, es decir, el ciclo hidrológico y sus componentes. Esto lo encuentran ustedes en el libro en la página 81. Y recordemos que el curso de hidrogeología, el prerequisito que tiene es el curso de hidrología, ¿verdad? Es decir, esto realmente vamos a ver el día de hoy un repaso de los principales conceptos de hidrología, principalmente superficial, ¿verdad? Y mañana sí es importante que tratemos de estar atentos porque mañana vamos a ver el tema de recarga hídrica, que eso realmente creo que es un tema muy importante para todos ustedes. Bien, entonces, como aparece en el libro, tenemos acá el esquema del ciclo hidrológico. Acá lo interesante es que ya vimos todo lo que se refiere a la evaporación o evapotranspiración, a la precipitación pluvial, al escurrimiento superficial, ¿sí? Y un poco también al tema de infiltración. Lógicamente, lo que nos interesa aquí, de acuerdo a este esquema, es observar que tenemos, por ejemplo, una franja vadosa o intermedia acá, una franja capilar, y luego tenemos acá abajo lo que es el acuífero o donde se desplaza el agua subterránea. Acá tenemos el nivel o la superficie freática en este caso, en donde parte del agua subterránea descarga a un río o a un lago. Y acá se continúa y descarga parte del agua subterránea a un mar o a un océano. El último día de clase estuvimos viendo lo que significa la intrusión salina, de acuerdo a esa cuña que se forma en las zonas costeras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, como les decía, principalmente lo que se refiere al tema de infiltración, a un poco lo que se refiere a cómo se presenta el acuífero cuando existe un río alimentado o no
por parte del agua subterránea. Y mañana vamos a ahondar en esto, en el tema de recarga hídrica. Entonces recordemos, esto ya lo vimos desde climatología. La medición de la lluvia pues, se realiza a través de un pluviómetro, ¿verdad? Pero también existen pluviógrafos, es decir, para estimar a más detalle, por ejemplo, una tormenta o, en otras palabras, la intensidad de la lluvia. Algo importante, así como se está trabajando a nivel de laboratorio, a nivel de cuenca, es que tenemos que estimar la precipitación media en la cuenca y trazar lo que son las isoyetas. Entonces aquí tenemos la cuenca del río Los Ocotes, que como les decía, la cuenca que está a la par de la cuenca que ustedes van a estudiar en San José Pinula, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Los Ocotes, ¿sí? Ciénaga Grande, parte de San José Pinula, ok, Canalitos, Zacatán, aquí Colonia del Maestro, bueno, zona 18, y observen ustedes la cuenca, ¿verdad? Que en este caso la cuenca de Los Ocotes, que es la cuenca que está a la par, les decía, y observen los valores de isoyetas anuales. Aquí tenemos 1300, aquí tenemos 1350 milímetros y acá 1400 milímetros, ¿verdad? O sea que aquí no hay tanta variación, sin embargo, eso a la hora de un cálculo de recarga hídrica, sí ya se observa que existe diferencia cuando existen 50 o 100 milímetros de diferencia en lluvia. Entonces, este es uno de los primeros trabajos, aparte de la geología y los perfiles que ustedes van a hacer. Seguramente se les va a enviar los datos de lluvia, por ejemplo, para que ustedes puedan trabajar esto. Y también hay que trabajar el tema de evaporación o evapotranspiración. Pero bueno, sigamos lo que es infiltración. Entonces recordemos, también se debe de hacer pruebas de infiltración a nivel de campo, ¿ok? Para determinar el agua que infiltra en ciertas clases de suelos o unidades que podemos determinar de acuerdo a la geomorfología y al uso de la tierra en la cuenca, ¿verdad? Generalmente utilizamos el método de Porchet, sin embargo, se puede utilizar el de doble cilindro, ¿verdad? Esta es una práctica que me imagino a nivel de laboratorio la vamos a trabajar también. Esto está también en el libro, ¿sí? Les decía, usamos también el doble cilindro, dependiendo, ahí sí que a veces si contamos con vehículo para no andar cargando tanto los dobles cilindros que pesan bastante. Es decir, para lugares que no estén muy alejados de la carretera, por ejemplo, ¿verdad? Nos funciona bien este método, ¿ok? Y luego les decía que en el texto existe ahí los dos métodos, la descripción de los dos métodos, la forma de medición. Creo que esto ya lo han trabajado ustedes, tanto en módulo como en otros cursos anteriores, ¿verdad? Y lo que nos interesa es plotear lo que es la velocidad de infiltración, generalmente lo hacemos en centímetros por hora, versus el tiempo en minutos, ¿ok? Muy importante, cuando son suelos arcillosos, generalmente trabajamos más o menos 80, 90, 100 minutos. Cuando son suelos francos o intermedios, generalmente trabajamos 140, 160 minutos. Y cuando son suelos arenosos, trabajamos hasta 300, 400 minutos, ¿verdad? Porque obviamente la velocidad de infiltración es menor en suelos arcillosos que en suelos arenosos. Entonces, por acá está un ejemplo que es el mismo que tienen ustedes en su libro, en donde la infiltración está dando 4.55 centímetros por hora en este caso. Otra cosa importante cuando se estudia
una cuenca es determinar el caudal diario y mensual de un río al final de la cuenca, ¿verdad? O en el punto de aforo. Y obviamente eso nos ayuda a estimar el volumen de agua que sale de la cuenca, ¿sí? Para ello utilizamos generalmente molinetes, ¿verdad? Que pueden ser molinetes de hélice o molinetes de copas, ¿verdad? La medición de alturas de ríos nos sirve mucho para no estar midiendo constantemente con molinete los caudales de los ríos, sino que se instala una regla graduada y lo que se hace es diariamente se mide la altura del tirante de agua. Esto con los aforos que hemos realizado con molinete, nosotros podemos tener una curva de el río o de estimación del caudal del río de este tipo, en donde tenemos dos constantes A y N, por ejemplo, y la variable en este caso va a ser la altura del tirante de agua. Y con ello estimamos el caudal de una forma más práctica. También existen limnígrafos o escalas indirectas, ¿verdad? Esto lo trabaja mucho el INSIBUME, por ejemplo, ¿sí? Que tienen entonces instalados ahí un tubo o un pozo hacia el fondo del cauce del río y se registra automáticamente las variaciones del nivel del tirante del agua. Y de la misma manera, pues se va a estimar el caudal, como acabamos de ver. Aquí hay una estación de aforo tipo puente, donde se puede instalar uno arriba y logra medir sobre todas crecidas el caudal o la velocidad del río con un molinete en la parte superior, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está la estación de aforo de cable y canastilla. Como les vuelvo a insistir, esto generalmente se usa para ríos muy grandes o muy caudalosos y cuando también se dan inundaciones o la época de lluvia. Entonces, se trata de determinar la velocidad del río en la parte superficial, ¿verdad? Entonces lo hacemos también de esta manera con una canasta que es jalada por cables. Y entonces recordemos, tenemos básicamente tres métodos de aforo: el volumétrico, el de sección velocidad. Acá tenemos el flotador, el molinete y la pendiente hidráulica. Y el método de vertederos, ¿verdad? Por ejemplo, el método volumétrico es el método que esperamos que ustedes logren verlo en octubre con un pozo acá extrayendo agua. Observen, se coloca en el brocal del pozo una tubería y se puede medir con un tonel el tiempo de llenado de ese tonel. Entonces tenemos generalmente un caudal dado por un volumen en determinado tiempo. Generalmente nosotros trabajamos con litros por segundo. ¿Ok? Esto, como les vuelvo a repetir, esperamos pues, lograr hacerlo en el mes de octubre. El método de sección velocidad es el que se usa generalmente en los ríos, donde se determina, por un lado, la sección transversal del cauce, como aparece acá, y la velocidad del agua, como linete, por ejemplo, o flotador, en fin, ¿verdad? Y se divide en secciones para poder estimar por secciones las áreas parciales y el área total, ¿verdad? Como en este caso, observen ustedes, aquí tenemos diferentes secciones de este cauce del río, ¿sí? Y entonces se determina el área de la sección 1, el área de la sección 2, etcétera, ¿verdad? Y lo que nos interesa al final tener todas las áreas o la sumatoria de áreas para estimar lo que es el área total. Acá algunos conceptos que esto siempre es importante tenerlo presente.
la determinación de la velocidad media de una corriente. Generalmente se trabaja a 0.6 de la profundidad o de la altura aquí del río, ¿sí? 0.6, porque acá se da la velocidad media de la corriente del río o la corriente superficial. No la tomamos en la parte superior porque ahí tenemos velocidad máxima, ni tampoco en el fondo porque tenemos velocidad mínima, ¿sí? Visto en planta, recordemos, a las orillas del cauce se dan velocidades mínimas, ¿sí? Y en la parte media se dan velocidades máximas. Entonces, por eso es conveniente hacer diferentes medidas dividiendo el ancho total del río. El método de sección velocidad también funciona cuando nosotros estimamos la velocidad del río por medio de flotadores, ¿verdad? En este caso, recordemos, la velocidad media va a venir dada por la velocidad superficial que nos lo da el flotador, ¿sí? Una botella, una fruta, una hoja, un pedazo de madera, etcétera, por 0.9, ¿verdad? Así obtenemos la velocidad media porque el flotador lo que nos da es la velocidad superficial. Y luego tenemos los vertederos. Los vertederos son estructuras que generalmente se construyen bajo los puentes, por ejemplo, y entonces se construyen de concreto, por ejemplo acá, uno rectangular, ¿verdad? Y nosotros acá lo que tenemos es que determinar, por un lado, la longitud, como en este caso, ¿sí? Y la variación de la altura. Claro, esto se hace diariamente, ¿verdad, compañeros? Para lograr estimar el caudal, de acuerdo a la ecuación general, 1.9 por L, que sería acá la longitud del vertedero, y H elevado a la 3 medios, que sería la altura del tirante de agua, ¿sí? También existen vertederos de forma triangular, acá con una base de 90 grados o un ángulo de 90 grados. Y acá nuevamente lo que tenemos que estimar es la altura, ¿verdad? Que está elevado a 2.48 por el factor de 1.49 nos da el caudal nuevamente. Acá tenemos vertederos que se han construido en la finca Sabana Grande, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, acá tenemos la regla graduada o un linímetro, ¿verdad? Igualmente acá, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos un vertedero acá, rectangular, y acá, triangular, por ejemplo. Acá también existe uno rectangular, por ejemplo, ¿sí? Algo muy importante, compañeros, es determinar si los ríos se comportan como efluentes o como influentes. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, observemos aquí los gráficos. Este río es efluente. ¿Qué significa? Que el acuífero le da cierta cantidad de agua al río o alimenta al río. Por eso es que estos ríos no se secan, aún en época de verano, como acá, por ejemplo, enero, febrero, marzo. Existen muchos ríos que se mantienen con agua. Es porque parte del agua subterránea está descargando al río, como en este caso. Contrariamente, existen ríos que se van a secar o quebradas que se van a secar también. ¿Por qué? Porque en este caso, observemos, el río alimenta al acuífero. El acuífero está, su nivel lo tiene abajo de el cauce del río. Entonces, el río acá lo que hace es estar alimentando al acuífero, ¿sí? En este caso, el río lo vamos a llamar
influente, ¿sí? ¿Y cómo logramos determinar si es efluente o influente? Haciendo aforos a lo largo del río, ¿sí? Para ver si se está ganando o se está perdiendo agua. Así determinamos nosotros si es influente o efluente el río. Algo importante que se va a trabajar también a nivel de laboratorio es el tema de los hidrogramas para separar lo que es el escurrimiento superficial y el escurrimiento subterráneo. Entonces recordemos, el hidrograma generalmente se comporta de esta manera, de forma general. Tenemos un punto A o bajo donde inicia el escurrimiento. Generalmente esto está relacionado al mes de abril, ¿verdad? Que se comienza el año hidrológico a tomar datos y luego comienza a ascender agosto, septiembre, donde llega a su punto más alto y existe una curva de descenso hasta el punto E, donde más o menos se comienza a estabilizar la llamada curva de agotamiento. Por ejemplo, noviembre o diciembre acá, y comienza ya a darse este comportamiento en enero, febrero o marzo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Y eso es lo que vamos a ver en la cuenca que se va a trabajar. Les decía, separar la escorrentía superficial, esta que aparece acá en A, C y E, de la escorrentía base, que es esta de acá abajo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Y lo vamos a ver después con diferentes métodos. Por ejemplo, de la línea recta, solo uniendo el punto A con el punto E, como aparece acá. A veces se traza una línea, como en este caso, a partir del punto máximo o el punto C, el pico, y determinamos acá, con estas líneas de inflexión, lo que es el escurrimiento subterráneo o escorrentía base y la escorrentía superficial. O bien lo podemos hacer con la doble curva como aparece acá, más o menos, ¿sí? Y entonces se puede también estimar lo que es la escorrentía base y la escorrentía superficial. Eso es algo que hay que trabajar a nivel de laboratorio, ¿verdad, compañeros? Otra cosa importante que hay que estimar en el tema de recarga hídrica va a ser el valor de evapotranspiración. Generalmente la evapotranspiración ideal es cuando tenemos un lisímetro, es decir, el aparato que nos sirve para estimar realmente cuánto se pierde por evapotranspiración. Generalmente esto lo hacemos con una cobertura de grama, ¿verdad? O pasto, ¿sí? Y tenemos un recipiente ahí enterrado que es el que drena hacia, por ejemplo, una cubeta y podemos nosotros estimar ese volumen que drenó en determinada área, ¿verdad? Claro, lamentablemente aquí pues es un poco costoso, es difícil tener. De hecho, en el país no hay más de 5 estaciones que tengan lisímetros, ¿verdad? Pero bueno, recurrimos, por ejemplo, a calcular la evapotranspiración al tanque circular o tipo A, que esto es más común de tenerlo en una estación climática, en donde entonces podemos nosotros tener el valor de evaporación de tanque y lo multiplicamos por una constante, generalmente es 0.7, por ejemplo, y nos da el valor de evapotranspiración, ¿verdad? Pero también existen otros métodos, por ejemplo, está Penman, está Herbreis, está Blaney-Cridle y el método de Torway, por ejemplo, también, ¿verdad? Que nos ayuda a estimar la evapotranspiración. Entonces, compañeros, no sé si hay alguna duda de esto. Vuelvo a insistir, esto es un repaso del curso que ustedes ya llevaron, algo muy puntual, que es hidrología, ¿verdad? Principalmente hidrología superficial. Mañana, como les decía, vamos a
platicar del tema de recarga hídrica. Ese tema sí es importante, por favor, traten de asistir, de no perderse esa charla, porque van a ver ustedes que hay cosas muy sencillas, pero que a veces si no las tomamos en cuenta, no logramos estimar la recarga hídrica, ¿verdad? ¿Alguna duda acá, compañeros? Doctor, tengo una consulta. Sí. Digamos, un río efluente puede ser un buen indicador de un buen acuífero. Es decir, que tiene buena capacidad para, tiene bastante agua, digamos. Bueno, va a depender realmente, como aparece acá, de en qué punto lo estamos midiendo, ¿verdad? Porque recordemos que a veces el acuífero, si lo medimos en la parte superior de la cuenca o en la parte alta o partes altas, posiblemente ahí se está infiltrando agua y posiblemente ahí es un área de recarga. Si lo vamos a medir en una parte media o baja, pues el aporte del acuífero va a ser mayor en esas partes medias y bajas de la cuenca. Entonces, obviamente va a variar el volumen. Eso es lo importante, ¿verdad, compañeros? No solo visualizarlo en términos cualitativo, como aparece acá, sino lo más importante es estimar los valores de caudal. Por eso les decía yo, algo muy a trabajar es esto del hidrograma. Es decir, hay que estimar realmente el volumen del caudal o escorrentía base o subterráneo y el volumen o escorrentía superficial. Por ejemplo, para darles una idea, muchos de los ríos que ustedes miran, los ríos grandes, obviamente, Achihuate, Coyolate, todos estos ríos, por ejemplo, la costa sur, estos ríos, en términos generales, la escorrentía superficial es del 30 o 35% y la escorrentía base es del 70 o 65%. ¿Me entienden? Lo que lleva de escorrentía superficial por efecto de la lluvia y el escurrimiento superficial propiamente es 30-35%. ¿Qué me contestás? Y el acuífero le está dando al río hasta 70%, 65% de agua. ¿Sí? Entonces es algo bien interesante, pero lógico, cada río, cada cuenca. Eso lo vamos a tratar de hacer a nivel de laboratorio. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bien, como les vuelvo a repetir, esto está en el libro, ¿verdad, compañeros? En el capítulo 3. Yo esperaría que tal vez mañana traten, aunque sea, darle una ojeada al tema de recarga hídrica, que está en el capítulo 3, en la página 141, ¿sí? Para que logremos comprender mejor la metodología. Lo que me interesa es que quede clara la metodología, porque eso lo van a tener que trabajar ustedes a nivel de laboratorio con la cuenca que se está estudiando, ¿verdad? Entonces, por favor, compañeros, trabajemos, ¿ok? O leamos un